Muchas gracias, Tonantzin. Bienvenidos a todos los que ya están conectados. También se está transmitiendo en Facebook. Yo feliz de estar nuevamente aquí impartiendo esta plática. Este es un taller que ya he dado en ediciones anteriores de ferias regionales y nacional. Entonces, bueno, es un tallercito que la verdad ha tenido mucho éxito, ha llamado mucho la atención y creo que tiene mucho que ver con que en este taller se presentan muchas herramientas de autogestión de la salud, que eso es súper importante en estos tiempos en donde se presentan ya tantas enfermedades, ¿no? Que ya no solamente son de orden físico, sino que también ya vemos muchas enfermedades emocionales, mentales cada vez más y desafortunadamente desde la infancia, ¿no? Desde niños muy pequeños. Entonces, voy a poner aquí la presentación porque precisamente, pues desde el título ya podemos ver que pues son varias las temáticas que se abordan, el tipo de terapéuticas y las herramientas que vamos a ver en este taller, pues son varias, ¿no? De entrada estamos en terapias de desintoxicación. Pues una terapia de desintoxicación se puede hacer de muchas maneras, con muchas herramientas. Se puede usar la jugoterapia, la herbolaria, hay muchísimas hierbas para limpiar, pero pues de ahí también nos enfocamos en limpiar qué, ¿no? ¿Qué vamos a limpiar en el cuerpo? El hígado, los intestinos, los riñones, la sangre, el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, la desintoxicación, más adelantito vamos a entrar en detalle. La desintoxicación para mí que tengo 10 años practicando ya en consultorio con pacientes, es la primera fase para que un paciente pueda sanar y para que un paciente pueda iniciar su proceso de revertir síntomas, incluso enfermedades, ¿no? Entonces, eso es como lo primero. Vamos a abordar también el tema del ayuno integral y cómo es que se puede usar porque precisamente pues el ayuno ahorita está muy de moda. Todo el mundo habla del ayuno intermitente, de que es importante darle un descanso al intestino, porque pues el intestino trabaja todo el tiempo y bueno, hay como todo un tema alrededor del ayuno y la verdad es que el ayuno es una práctica muy antigua. El ayuno siempre comenzaba enmarcado en prácticas espirituales. Ahora pues ya está como muy generalizado, pero pues hay un fundamento de por qué en todas las religiones existe el ayuno, ¿no? Y tiene que ver con precisamente darle claridad a la mente y tener mayor enfoque, ¿no? Tenemos también aquí que vamos a hablar sobre el eje intestino-cerebro, que también cada vez más hay investigaciones respecto a cómo se conecta el cerebro principal, entre comillas principal, con el cerebro intestinal, que al cerebro intestinal pues se le conoce como segundo cerebro, ¿no? Y también hablaremos del tema de la autogestión de la desinflamación, que para mí la inflamación o los procesos inflamatorios son pues la enfermedad moderna que no está tan de moda hablar, pero que está muy presente en todos. La inflamación es el resultado de diversas alteraciones orgánicas. El cuerpo reacciona inflamándose ante el estrés, el cuerpo reacciona inflamándose ante un problema digestivo, ante una diabetes, ante una mala alimentación, una intoxicación. Prácticamente el cuerpo para defenderse se inflama, ¿no? Entonces, muchas veces llegan a mi consulta pacientes para control de peso y resulta que pues no tienen tanta grasa, en realidad están inflamadas, ¿no? O 50% es grasa, 50% es inflamación. Entonces, saber tratar la inflamación propia y si son terapeutas las de sus pacientes, pues es súper importante para irse mucho más rápido en el proceso. Eh, bueno, me voy a pasar, ahorita nos regresamos a esta.
Justamente, bueno, mi formación, yo hice una licenciatura en nutrición en el 2007, me parece que terminé. Y de ahí comencé bueno, pasó un tiempo y empecé a estudiar herbolaria mexicana, después estudié naturopatía, hice por ahí un diplomado en iridología y posteriormente empecé a meterme más en la onda de la medicina china, la dietoterapia china, la herbolaria china, que también tiene como muchas herramientas para todos estos temas, ¿no? Entonces, en este taller justamente se aborda como este tema muy transversal de atender las enfermedades con diferentes medicinas, pues, que al final de cuentas estas medicinas pues son medicinas relativamente antiguas. La nutrición tal vez sea de las más recientes, pero justamente las medicinas de origen o las medicinas antiguas pues hay muchas respuestas, ¿no? Entonces, bueno, dentro del taller que se va a llevar a cabo en Tepatitlán, como lo decía Tonantzin, pues vamos a abordar durante 2 días y medio todos estos temas. Es muy importante ver el tema de la intoxicación, desde dónde nos intoxicamos, cómo, más adelante les voy a hablar un poquito más de eso. Hablaremos de los órganos más importantes que limpian al cuerpo, entender cómo funciona el eje intestino-cerebro, tratar al eje, que también tratando el eje intestino-cerebro un montón de síntomas mejoran en la mayoría de los pacientes, y hablaremos justamente del ayuno integral, de los tipos de ayuno que hay y cómo prescribirlos para nosotros mismos y eventualmente para los demás, ¿no? Entonces, bueno. em, En el tema de la desintoxicación, para mí la desintoxicación ha sido un tema que he investigado mucho porque justamente lo considero una pieza clave en toda terapéutica. Yo creo que todo terapeuta, ya sea terapeuta holístico, terapeuta tradicional, médico, nutriólogo, lo que sea, deberían de conocer sobre los procesos de desintoxicación, que la mayoría se llevan a cabo en la célula y en el hígado. El hígado es de los principales actores responsables de la limpieza del cuerpo. Entonces, justamente cuando hablamos de desintoxicación, pues resulta que hay una intoxicación de adentro del cuerpo, es decir, por el simple hecho de que el cuerpo funcione y realice actividades metabólicas y respiramos y nos movemos y comemos, pensamos, ya el cuerpo está generando desechos, que eso se llama como la intoxicación interna, ¿no? Aquí estas dos fotitos aparecen las células y las células pues llevan a cabo actividades metabólicas como nosotros, ¿no? De que comen, digieren, metabolizan y luego generan desechos. A ver, voy a hacer esto más pequeño. Generan desechos, es decir, hay una excreción. Entonces, las células en sí mismas están generando toxinas o desechos que el cuerpo luego necesita eliminar, ¿no? Y uno de los desechos metabólicos de las células son los ácidos. Muchos de ustedes habrán escuchado sobre la acidificación y cómo justamente se dice que en un cuerpo ácido crecen las células cancerígenas y que en un medio ácido sobrevienen todas las enfermedades y que hay que alcalinizar. Un tiempo estuvo muy de moda este término, ¿no? De la alcalinización, que es lo opuesto a acidificar. Y justamente tiene que ver con estas H's que ven aquí. Digo, no es necesario conocer de fisiología, pero estas H's que ven aquí son hidrógenos positivos que justamente generan la acidez en el cuerpo. Y la célula está generando ácidos todo el tiempo, el cuerpo los tiene que desechar. Y cuando estamos estresados, en procesos de estrés, de trauma, de duelo, de pérdida, que ahorita todo el mundo anda como en procesos complicados, se genera justamente más hidrógenos, es decir, más ácidos. Entonces, de entrada, cuando yo sé que yo estoy pasando por un proceso de estrés muy agudo, muy intenso, de que perdí a alguien, me separé,
tengo muchas deudas, estrés laboral. Ahí de entrada yo, como persona que autogestiona su salud, yo debería de saber cómo desintoxicarme de ese exceso de ácidos, justamente para evitar la inflamación del cuerpo, justamente evitar la alteración del eje intestino-cerebro, porque justo este es el origen de un montón de enfermedades, de un montón de desajustes orgánicos, de un montón de desajustes en los órganos y sistemas que tenemos, ¿no? Y eso viene solamente porque vivimos, respiramos y funcionamos. Y luego está la intoxicación externa, que es la que más se conoce, que es a través de los alimentos, ¿no? Todo lo que como tiene venenos, absolutamente todo. Los vegetales por los pesticidas, herbicidas, que son transgénicos, que los riegan con aguas contaminadas. Las carnes, pues porque la carne ya los animales pues traen vacunas, están medicados, em, también les inyectan un montón de medicamentos, antibióticos. Y luego ya si comemos lácteos, frutas, en fin, todos los alimentos que consume el ser humano están intoxicados, incluido el aire y el agua están contaminados. Por lo tanto, somos seres humanos, somos personas contaminadas. Ya pasó la era en que encontrábamos alimentos pulcros, limpios, ¿no? Y más aún si estamos acostumbrados a alimentarnos con comida hiperindustrializada, es decir, todo lo que se encuentra en el súper, todo lo que está en una lata, en un paquete, en una, en una bolsa, todo lo que está en el súper, en los anaqueles, son alimentos procesados, hiperindustrializados que tienen derivados de petróleo, ¿no? Si nosotros tuviéramos el hábito de ver las etiquetas de los productos, pues veríamos ahí que, por ejemplo, tienen en las etiquetas saborizante artificial, colorante artificial, conservador, glutamato monosódico y un montón de ingredientes que con nombre químico precisamente. Y si investigamos, nos vamos a dar cuenta que son precisamente derivados de petróleo, o dicho de una manera más coloquial, son microplásticos. Entonces, estamos cada vez más consumiendo microplásticos que empiezan a alterar las funciones metabólicas del cuerpo. Por eso cada vez vemos más obesidad, por eso cada vez vemos más sobrepeso, más Alzheimer, diabetes, hipertensión. Todas esas enfermedades tienen mucho que ver con el alimento químico que ya entra en nuestro cuerpo y que ya es la mayor parte de nuestra alimentación, ¿no? Ya es muy raro que nos alimentemos 100% de alimentación naturista, que se llama. La alimentación naturista o vitalista es aquella que está libre de alimentos procesados. O sea, yo me alimento de los frijolitos que yo preparo, yo me alimento de arroz, yo me preparo mi carne, como consumo quesos, pero para nada incluyo lácteos, no, perdón, para nada incluyo enlatados o empaquetados, pan Bimbo, por ejemplo, o jamones. Una alimentación naturista elimina todo lo que es alimentos de anaquel, ¿no? De supermercado. Y que pareciera ser complicado, pero en consulta yo he visto que mis pacientes se adaptan muy fácil y muy rápido a ese tipo de estilo de comida, ¿no? Y además es muy barato. Entonces, bueno, esa es parte de una de las terapéuticas, la alimentación vitalista. Entonces, cerrando un poquito esta diapositiva, lo que veremos durante el taller en TEPA es precisamente comprender y entender que estamos intoxicados porque funciona nuestro cuerpo y nuestro cuerpo genera desechos y estamos intoxicados por todo lo que se viene de afuera. Y es importante aprender a limpiar el cuerpo, precisamente ok, aquí quiero, porque tenemos aquí de estos órganos, no todos son órganos de depuración, solo algunos, ¿no? El más importante es el hígado. El hígado, digamos que la señora o el señor que hace el aseo en la casa, ¿no?
empieza pues a agarrar todos los desechos y los empieza a transformar para poder eliminarlos. Y resulta que el hígado recibe demasiada basura, principalmente de los microplásticos que les hablaba de conservadores, colorantes artificiales. Justamente esos microplásticos se van a hígado y el hígado tiene que saber qué hacer con ellos. El hígado desintoxica en dos fases. En la segunda fase, normalmente es cuando se le complica la chamba y es como de, a ver, yo no sé qué hacer con estas sustancias que son derivados de petróleo porque no las reconozco. El cuerpo no debería consumir derivados de petróleo, no estamos hechos para eso, no estamos diseñados para eso. Y entonces lo que hace el hígado es empaquetar esos microplásticos en bolsitas de grasa, porque como no los puedes desechar, si los deja libres circulando en sangre, pues van a afectar a los órganos. Los va a enfermar, se van a convertir en cáncer o en alguna enfermedad crónica, ¿no? Entonces el hígado muy sabiamente dice, a ver, pues yo voy a empaquetar estos microplásticos derivados de petróleo en grasa y entonces empieza la persona a subir de peso, especialmente en el área abdominal. Y entonces todas esas lonjitas que tenemos, la pancita o la celulitis en las piernas, son precisamente grasa que está guardando toxinas que el hígado no pudo eliminar. Es un mecanismo de defensa. Por eso es muy común ver a personas que bajan de peso y luego rebotan, bajan de peso y luego rebotan, o bajan de peso y luego se enferman, que ya les dio una gripe, que ya les dio no sé qué, que ya les duele la rodilla, que bueno, mil cosas, ¿no? Y esto precisamente sucede porque no se hizo un trabajo de desintoxicación previamente. Entonces, hay que limpiar al hígado y así el cuerpo es como una máquina, al final de cuentas, así como llevamos el auto cada 6 meses, cada año a servicio, cada 10.000 kilómetros le hacemos un servicio de limpieza, de cambio de piezas, cambio de aceite y un montón de cosas, lo mismo debería de ser para el cuerpo. O sea, que deberíamos de desintoxicarnos, hacer protocolos de desintoxicación al menos una vez al año con herbolaria, con jugoterapia, con ayunos, con alimentación especial. Y justamente en el taller vamos a ver uno de los principales protocolos que yo les voy a enseñar es el protocolo para desintoxicar hígado, ¿sí? Ya sabiendo ese, ya estamos 50% asegurados en una mínima salud, ¿no? Ya sabiendo desintoxicarnos. Después del hígado, pues está el colon, los riñones, los pulmones. Sangre, corazón, pues también se pueden considerar órganos de limpieza por el hecho de que la sangre transporta los desechos de la célula y luego la sangre lleva nutrientes al organismo, a cada célula también. Pero bueno, el enfoque va a estar sobre todo en el hígado, intestinos y colon también. Es muy importante limpiarlos. Bueno, me voy a pasar a la siguiente. Si alguien tuviera alguna pregunta, las vamos a dejar hasta el final para que las vayan anotando. Entonces, después de ver en el taller los protocolos de desintoxicación, vamos a ver la relación que tiene el intestino con el cerebro. Este eje intestino-cerebro es de reciente investigación, aunque en las terapias de origen, es decir, la medicina tradicional mexicana, la medicina china, la ayurveda y un montón de medicinas antiguas, ya se conocía esta relación del cerebro con el intestino. Pero bueno, ahora en la ciencia apenas lo están descubriendo y están viendo que justamente la función del sistema nervioso central está conectada con la función del sistema digestivo. Tal vez muchos de aquí tengan ya la experiencia vivida de problemas digestivos, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí me pasa que cuando tengo problemas digestivos, alguna diarrea, inflamación, a veces me duele la cabeza o me siento como pesada con sueño. Hay muchas personas que viven migrañas a causa de colitis nerviosas. Hay personas, por ejemplo, cuando comemos mucho y nos indigestamos,
el cerebro se hace pesado, ¿no? El mal del puerco, de que ya no puedo pensar, me tengo que dormir, ya no estoy presente. Eso tiene que ver con esa relación. Cuando la función digestiva y del sistema nervioso es normal y la comunicación es adecuada, aquí está, por ejemplo, las microvellosidades del intestino, este como circulito que se ve aquí, como una lupa, está mostrando las microvellosidades y la flora intestinal. Entonces, cuando tenemos un intestino sano y un sistema nervioso sano, pues hay un estado emocional normal. Tenemos un umbral sensitivo al dolor también normal. Los niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos también son normales y la microbiota intestinal es normal. Esta parte es muy importante, el tema de las células inflamatorias, porque cuando tenemos problemas digestivos, desde una simple acidez, inflamación de estómago, colitis, gastritis, gases en exceso, digestión lenta, todo lo que ustedes conocen como problemas digestivos, se activan las células inflamatorias, que como les decía al principio, es como un mecanismo de defensa del cuerpo para protegerse de desajustes. Entonces, yo en la práctica lo he visto, cuando se corrige la función intestinal, se desinflama muy rápido el cuerpo y se desinflama también el cerebro. Entonces la persona empieza a sentir una mejoría en su estado emocional. Se sienten más tranquilas, menos enojadas, menos alteradas, este, como menos irritables, ¿no? Un intestino que funciona mal provoca como mucha irritabilidad, como mucha inquietud, como que no me siento a gusto en mi cuerpo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay algo muy común que luego la gente no detecta como problema intestinal y son las heces flojas. La popó flojita, que por ejemplo vas al baño y se desbarata la popó, ese es un enfriamiento de intestino, ese es un problema digestivo. Ir muchas veces al baño, de 3 veces al baño, hacer popó también es un problema digestivo que muchas veces no se detecta. Y eso tiene que ver también con falta de flora intestinal. Entonces, bueno, cuando hay estrés o enfermedad y esta relación del sistema nervioso con el sistema digestivo se encuentra alterada, el estado de ánimo se altera también. El estado cognitivo emocional, es decir, mi capacidad de atención, de retención, de enfoque, de estar bien, en paz, alegre, tranquilo, se ven alteradas por temas digestivos. Hay una disminución del umbral sensitivo al dolor. Empezamos a sentir más frío, más calor, como que me duele más, como que ya no aguanto tanto estar sentado porque ya me dolió la espalda. Aquí hay niveles anormales de células inflamatorias y mediadores químicos y la microbiota está alterada. A esto se le llama disbiosis. La microbiota, para los que no sepan, no conozcan el concepto, son las bacterias benéficas del intestino. Eh, es la flora intestinal que le llaman. Y que hay un montón de probióticos, no sé qué, la mayoría no sirve, los de los probióticos como muy comerciales como el Yakult, los yogurts, no funcionan. Tenemos que meter probióticos de mayor calidad, pero justamente la microbiota es súper importante porque, no, aquí no viene, porque justamente en el intestino delgado se generan neurotransmisores que viajan para acá, para arriba, a través del nervio vago, ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos neurotransmisores, como es la serotonina, la dopamina, la GABA, se producen aquí, viajan acá o se conectan con varios receptores del cuerpo y son los neurotransmisores del bienestar, del gozo, del placer, del sentirse bien. Entonces, cuando no hay suficiente microbiota, esos neurotransmisores no se producen adecuadamente y por lo tanto hay una alteración del estado de ánimo. Básicamente, resumiendo, esa es la relación del intestino con el cerebro. Y justo aquí se ve el nervio vago, ¿no? El nervio vago conecta al cerebro con estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí?
y aquí muy también muy notoriamente con la última porción del colon y el ano. Entonces, el nervio vago es muy importante. Yo no soy especialista en nervio vago, tendré que investigar más, pero justo los expertos dicen que este nervio vago se inflama cuando hay mucho estrés también, cuando nuestros niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, están muy altos. Y el nervio vago, al estar inflamado, no comunica bien a estos dos órganos, a estos dos sistemas. Entonces, hay muchas terapias que justamente van enfocadas en rehabilitar el nervio vago para disminuir problemas, por ejemplo, como fibromialgias, enfermedades autoinmunes, estados de ánimo, control de peso y un montón de cosas. Entonces, bueno, también en el taller vamos a hablar de cómo rehabilitar esta comunicación entre los dos cerebros, el cerebro intestinal y el cerebro principal, para justamente actuar mucho, sobre todo en el estado de ánimo de la persona. Ahí ya estamos hablando de emociones, de mente. Y justamente aquí radica una de las explicaciones como más básicas de por qué ahora vemos cada vez más depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, porque aquí pues está todo súper alterado, ¿no? Entonces, esto corrigiéndolo, también muchas cosas mejoran. Y bueno, vamos a ver en el taller cómo aplicar los tratamientos. Protocolos, pues son, el protocolo lo que significa es que se da una serie de pasos, es una guía para que puedan implementar los tratamientos en ustedes mismos o en otras personas, ¿no? Los que son terapeutas, los que ya trabajan en consultorio de alguna manera, pues bueno, se van a llevar tratamientos para sus pacientes. Los que no, los pueden usar para ustedes mismos o para sus familiares también. Y estas son las herramientas terapéuticas que vamos a ver durante el taller. Eh, Jugoterapia, que es una herramienta súper padre porque lo que nos aporta la jugoterapia es fibra, minerales, enzimas, nutrientes, agua, que normalmente nuestra alimentación carece de todo esto. Las enzimas son los elementos vivos de los vegetales. Minerales ya casi no consumimos, ni nutrientes. Entonces, en un jugo lo podemos convertir en un multivitamínico. Y eso está muy padre porque tomándonos un juguito diario aportamos todo lo que el cuerpo necesita para que se empiece a rehabilitar, ¿no? En mis tratamientos yo doy mucho la jugoterapia, que se puede diseñar jugoterapia para trastornos hormonales, para obviamente problemas digestivos, para desintoxicar hígado. Hay jugoterapia para fortalecer huesos, para mejorar el estado de ánimo. Hay jugoterapia pues para todas las edades también. Entonces se puede diseñar jugoterapia para cada trastorno o para cada enfermedad. Hablaremos del tema de los ayunos como herramienta terapéutica también, que hay distintos, los vamos a ver todos, el ayuno intermitente, cómo usarlo, cómo prescribirlo. Las contraindicaciones también es muy importante saberlas porque los ayunos no son para todos o en todo caso no se pueden aplicar en cualquier momento. Hay pacientes o personas que no deberían de hacer ayuno hasta que el cuerpo esté preparado para recibir un ayuno, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a ver la monodieta como un tipo de ayuno, el ayuno prolongado, ayuno intencionado y el ayuno con jugos. Son distintos tipos de ayunos para distinto tipo de personas y de padecimientos. Y hablaremos mucho de hierbas, especialmente hierbas que se encuentran en México, que están enfocadas a desintoxicar, hierbas para reparar el eje intestino-cerebro y para revertir procesos inflamatorios. Y obviamente cómo usar esas hierbas, si en tés, en infusiones, en licuados, en microdosis, en tinturas, hay muchas formas de usar la herbolaria. Y hablaremos, eso, esta parte de última de otros tratamientos los abordamos solo en caso de que haya tiempo, porque la verdad es que es un taller que lleva bastante información y dependiendo de cómo avancemos y del perfil del grupo, pues pudiéramos ver el tema de la hidroterapia, el temazcal, la alimentación vitalista, baños de asientos, barro y fermentos,
que también pues son terapéuticas naturales. Todo esto es medicina natural. Todo esto de lo que les estoy hablando es la medicina natural aplicada con diferentes herramientas, ¿va? Bueno, protocolos va a haber un montón de cada una de estas temáticas y lo padre pues es que se llevan la información y la van aplicando y queda hecho un grupito para cuando haya dudas pues lo vamos comentando. Entonces, hasta aquí pues siempre me gusta terminar la charla, aunque Tonantzin ya también nos lo recuerda, que este movimiento para mí es súper bonito porque nos permite tener espacios donde podemos compartir lo que sabemos hacer y rescatar y promover y darle seriedad también a las terapias llamadas alternativas, holísticas y otros nombres que les dan. Son talleres presenciales, ya cada vez menos vemos los talleres presenciales por todo este auge de lo virtual, pero la verdad es que como se hacen prácticas en todos estos talleres, es importante que la persona esté presente. Y lo padre, pues es que aquí es cerquita, es en Tepatitlán, 3, 4 y 5 de mayo. Se elige solamente un taller. El mío, por ejemplo, si eligen entrar al mío, pues es 2 días y medio de taller completito, haciendo prácticas y aprendiendo pues todo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se animen a participar y muy importante que lo compartan para que pues se arme un grupo grande y bonito. Si tienen alguna duda, también ahí les dejo mis datos por si quieren luego escribir, mensajear o ver las redes. Y si tienen alguna duda en este momento, pues con gusto se las puedo resolver. ¿Ninguna duda? Maestra, Gracias, Jan. Gracias a ustedes. Linda Gracias. noche. Muy bonito, ¿eh? Me encantó. Gracias. Linda noche a ustedes. Gracias. maestra, me gustaría solo para que no quede duda respecto a si se requiere algún material para el taller. Ok. No, los materiales yo los voy a aportar y en todo caso, si se necesitara, normalmente lo que hacemos es una dinámica donde nos organizamos para llevar ciertas cosas, que la verdad es que son cosas muy accesibles, muy baratas, pero eso pues ya es con la dinámica de grupo y normalmente yo llevo los materiales necesarios. Ok, pues bueno, si no hay algún otro comentario o duda. Em, Maestra, pues muchísimas gracias y qué bueno que quedamos, bueno, le queda cerquita, ahí vamos a estar de visita y pues nos vemos pronto y muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos y muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron en esta charla en vivo.